con el padre Javier Rodríguez Orozco y Ana Lilia Ortiz. 5 pasos que debemos corregir los católicos. El vino nuevo necesita vasijas nuevas para conservarse. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro 5º programa de Católicos Despiertos. Estamos muy contentos que nos dejen entrar nuevamente a sus hogares. Y el tema de hoy, Padre, está muy interesante. Se llaman 5 errores que debemos corregir los católicos. Creo que un error, Padre, deja de ser error cuando queremos corregirlo y hacemos algo. Por eso, no sé que nos pueda dar una introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eso que dices, pues es la mejor introducción, Lilia. Un error lo deja de ser cuando lo reconocemos y empezamos a corregirlo. Este tema, Lilia, es uno de los temas que a mí me gusta compartir más porque es una invitación a que seamos mejores cristianos católicos. Como hemos dicho en un programa anterior, Lilia, el primer paso para cambiar es reconocer los errores. Es reconocer lo que tenemos que hacer, cambiar, renovar, quitar o poner. Hoy en este tema, desde mi corazón, se los digo porque voy a señalar llagas que tenemos los cristianos católicos, errores que tenemos y que yo he comprobado, he visto una y otra vez en muchos católicos desde que empecé a ser un cristiano católico convertido a mis 16 años. Los comparto con el sincero y profundo deseo de ayudarles, como dice el tema, a corregir, para que seamos mejores católicos, mejores cristianos católicos cada vez. El afán no es señalar fallas y criticar, el afán es reconocer errores para mejorar, para cambiar. Con ese propósito es este programa. En México, ahora, en el 2016, las estadísticas dicen, Lilia, lamentablemente, que solo el 80% de mexicanos dice que son católicos. En todo el mundo, la estadística de los católicos está bajando. Hoy, Lilia, la religión católica como tal ya no es la más numerosa en el mundo. Ahora los musulmanes son más en el mundo que nosotros. Y las estadísticas dicen que el catolicismo está bajando en proporción. ¿Cuál es la causa, Lilia? Sin duda que tenemos errores que no hemos corregido, que tenemos vacíos en nuestra fe que no hemos llenado y que tenemos que abrir más los ojos sobre la fe que vivimos. Por eso este programa es Católicos Despiertos, con ojos abiertos. Y con ese deseo es este quinto programa para ustedes, que ojalá lo disfruten y sobre todo nos ayude a ser mejores católicos. ¿Cuáles son los 5 errores que vamos a tratar hoy, Lilia? El primero, que la mayoría de los católicos, quiero subrayar esto, siempre decimos mayoría, nunca son todos, desde luego. Desde luego que en nuestra iglesia tenemos grandes y santos católicos, muchos católicos ejemplares, muchos católicos que se esfuerzan en vivir de veras su fe, muchos sacerdotes, obispos, muy fieles a su vocación. Y del Papa Francisco, ¿qué decir, Lilia? Es un santo, un hombre de Dios, el Papa Francisco, que precisamente estos días está por nuestro país, despertando nuestra fe a tantos católicos que lo estamos mirando y escuchando a través de los medios. Entonces, el primer error que vamos a pensar para corregir es que la mayoría de los católicos lo son por nacimiento, no por conocimiento. Lo son por costumbre, no por conversión. Y muchos católicos son por conveniencia, no por convicción, Lilia. El segundo error, que la mayoría de los católicos viven la fe aislados, Lilia, sin comunidad. Y la fe cristiana no se puede vivir aislados, solamente en comunidad, como lo vamos a reflexionar. Tercer error, que la mayoría de los católicos no leen
no conocen y por lo tanto muchas deficiencias a la hora de vivir y de predicar la palabra de Dios en la Biblia. El cuarto error, muchos católicos viven una religiosidad popular, Ana Lilia, desviada y sin compromiso. Tenemos que reconocer que muchos hermanos católicos en su religiosidad se quedan solo en la costumbre, en la tradición, sin llegar a la vida, a la conversión. Y el quinto error, Ana Lilia, que muchos católicos no aceptan cambios ni renovación en su vida de fe y a veces ni en la iglesia. Esos 5 errores, Lilia, vamos a compartir en este día. ¿Cómo vamos a querer algo que nunca hemos conocido? ¿O cómo vamos a extrañar algo que no conocemos, que nunca hemos tenido? Sin duda, pues yo soy católica y vengo de una familia católica y tal vez hasta por costumbre, pero he aprendido a conocer la iglesia católica. Me falta mucho, padre, me falta mucho crecer en ella, pero me siento muy orgullosa de pertenecer a la iglesia católica. Siento que el mundo y la iglesia necesitan católicos orgullosos de su fe, que sientan la alegría y la obligación de compartirlo con los demás, no sé. Así es, Lilia, exactamente, esa es la finalidad, porque en nuestra iglesia hay, como decía, muchos católicos que lo son por nacimiento, no por conocimiento. Si le preguntamos, ¿usted por qué es católico? La mayoría de la gente dice, Lilia, es que mi familia es católica, mis padres fueron católicos, yo nací en un hogar católico. Pero no basta eso. Si usted nace un día en un avión, usted no va a ser por eso un piloto en el avión. No va a ser una sobrecargo en el avión. Si usted un día le toca nacer en la calle, no va a ser un callejero. Es decir, el nacimiento, Lilia, en realidad no tendría que determinar cosas en nuestras vidas, ni siquiera la fe. La fe se tiene que vivir por conocimiento, el conocimiento de Dios en la palabra. El católico tiene que serlo porque conoce su fe, Lilia, y porque conoce su fe le convence, y porque conoce su fe sabe qué cree, sabe qué es lo que espera de su fe. Por ejemplo, con la muerte de mi madre, la gente que pudo acompañarnos y que vuelvo a agradecer, pudo ver, por ejemplo, el testimonio en las oraciones de la seguridad que yo en lo personal, Lilia, tengo de que mi madre está con Dios en el cielo. Porque conozco que le compartía de la Biblia, que ella podía comprenderme. Traté, Lilia, de hacerle ver lo que la palabra enseña es el gran amor de Dios, la gran misericordia de Dios, que a fin de cuentas es por lo que nos salvamos y nos vamos con Él. Entonces necesitamos conocer más nuestra fe. Muchos católicos, Lilia, también lo son solo por costumbre. Costumbres. El miércoles de ceniza que acaba de pasar, Lilia, muchísima gente va a la ceniza. Hay gente, Lilia, que ni siquiera va los domingos a misa, pero no le falta la ceniza. Entonces, ¿cómo es posible que una costumbre muy buena, una costumbre a la que la iglesia nos invita a vivir, pero una costumbre ni siquiera obliga a recibir ceniza el miércoles de ceniza? Es una invitación de la iglesia, no una obligación. Pero es una costumbre a la que mucha gente, Lilia, va, no se pierde. Y sin embargo, la misa, que es un mandato bíblico, que es un mandamiento de la iglesia, no va. ¿Qué quiere decir eso? El poder de las costumbres sobre el conocimiento y sobre la conversión en nuestra vida. Ojalá, Lilia, que todas esas costumbres
religiosas que tienen tantos católicos, de veras los lleven a conversión de vida, a un cambio de vida, porque costumbre sin conversión es perdición. Qué buena frase, ¿eh? Y en este momento surgió, costumbres sin conversión es perdición. Hermanos católicos que les gustan mucho costumbres religiosas, que esas costumbres los lleven a la conversión cada vez más a Dios, a Jesucristo, y que se note en la vida nueva que viven. Y muchos católicos, Lilia, son también por conveniencia, no por convicción. La conveniencia de ser padrino, la conveniencia de pedir a Dios, porque muchos católicos, Lilia, solo buscan a Dios cuando los zapatos aprietan, cuando los problemas son difíciles, cuando necesitamos pedir algo. Yo recuerdo, Lilia, un ejemplo en una parroquia que estuve. En las misas de la mañana que yo celebraba, vi a 3 muchachas que nunca les veía ni en misa. Y todos los días, desde lunes a viernes en misa por la mañana, ahí estaban las 3. Me llamó la atención eso. Al final de la semana les pedí que me esperaran y les pregunté, ¿por qué ustedes no se pierden la misa todos los días? Las felicito, pero como me sorprendió verlas, quisiera saber qué les motivó. Yo dije, ay, seguramente Dios tocó su corazón, Dios va a cambiar sus vidas. ¿Qué crees que me contestan, Lilia? Me dicen, ay, padre, es que mire, los novios de las 3 se fueron a Estados Unidos y como van a pasar con Coyote, estamos pidiéndole a Dios que les vaya bien y que pasen. Quiere decir que el día que pasen, dejan de ir a misa. Y que si no pasan, no sé cómo reaccionen. Pero era la conveniencia la que les motivaba a ir a misa. No debe ser la conveniencia, debe ser la convicción de que en la misa celebramos el gran misterio de nuestra salvación, el encuentro con Jesús y el alimento de nuestra vida. ¿No te parece, Lilia? Sí, así es. A veces pensamos que podemos solucionar nuestras cosas nosotros mismos, que no necesitamos la ayuda de Dios, cuando no nos acercamos. Y de repente, como usted lo menciona, se nos aprieta el zapato y vamos allí. Pero lo importante es estar convencidos de que realmente es lo que queremos, esa convicción, que estamos solucionando nuestros problemas por la fe que tenemos, gracias a Dios. Así es. Entonces, hermanos, ya saben, si tú te consideras un católico por nacimiento, lo debes ser por conocimiento, a leer la palabra de Dios, a instruirte en la palabra de Dios, a conocer más tu fe, para que seas un católico por conocimiento. Si eres un católico solo de costumbre, que esas costumbres te lleven a la conversión a Jesucristo, porque costumbre sin conversión es perdición. Y tercero, si eres un católico por conveniencia, debes de ser por convicción, que te convenza lo que crees. Así que te deseamos eso de corazón, hermano católico. Estamos con el segundo error, padre, que debemos de corregir. Se llama: la mayoría de los católicos viven la fe aislados, sin comunidad. Este error se refiere sin duda a que algunas veces muchos católicos solamente nos enfocamos en la misa, en el Padre y en casa, y a veces ya no nos queremos involucrar con diferentes grupos de la iglesia, o incluso, como usted lo mencionaba, en los cursos de Biblia, que podemos formar grupos en nuestros barrios, juntarnos y hacer oración por las personas, o hacer muchos beneficios que podemos hacer hasta a la iglesia. Así es, Lilia, dices bien, este error consiste en tomar conciencia que la fe no la podemos vivir solos, aislados de la comunidad. Como nos decía Lilia, no basta yo ir a misa, yo estar bien con Dios, yo tener mis oraciones, yo hacer lo que creo y que el mundo ruede, como mucha gente dice. ¿Nos salvamos en comunidad, en grupo, o no nos salvamos? Dice un refrán de la iglesia. Jesús en su palabra, Lilia, nos dice en Mateo capítulo 18, verso 20, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es la palabra de Dios la que rige nuestras enseñanzas, y Dios nos invita a reunirnos.
Por lo menos, Lilia, fíjate qué significativo, dice, 2 o más. Jesús ya nos está diciendo que no iba a ser fácil reunir a muchos, que no iba a ser fácil que muchos comprendieran y vivieran esta enseñanza suya, pero donde 2 o más, Lilia, se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Hermanos católicos que no participan en ningún grupo en su parroquia, intégrense a un grupo, al grupo que ustedes quieran, al grupo que les ayude a conocer más a Dios en su palabra, al grupo que les ayude a vivir mejor su fe, a dar mejor testimonio de su fe, pero se trata de vivir la fe en grupo, en comunidad. No podemos vivir la fe aislados. La unión hace la fuerza, Lilia, y también en la vida cristiana la unión da mejor testimonio, la unión hace que la iglesia cumpla mejor su tarea, su misión, y la unión en los grupos de la parroquia hace posible la evangelización. Entonces es una invitación, Lilia, a que todos nuestros hermanos católicos que no están integrados en ningún grupo en sus parroquias, se integren en pastoral juvenil, en pastoral familiar, en pastoral litúrgica, en pastoral social. Las parroquias, Lilia, tienen su programa de actividades y casi siempre la mística es hacerlo en grupo, en comunidad. Incluso, Lilia, hay personas que no pueden asistir a los grupos de la parroquia. Entonces, en tu barrio, invita a tus vecinos, invítalos a reunirse un día cada semana a 1 hora y ve con tu sacerdote y pídele que los asesore, los acompañe, porque quieren vivir su fe en grupo de barrio, en grupo de manzana. Aquí en la parroquia, Lilia, yo les he dicho a los feligreses que se junten si no pueden asistir a un grupo de los que ya están formalmente, se junten con sus vecinos, inviten a sus vecinos, y si me dicen, padre, somos un grupo de tantas personas, queremos que nos asesore, nos acompañe, nos ofrezca un material de reflexión en la fe, perfecto, con gusto, ahí estamos. ¿No te parece, Lilia, que esto es muy importante en nuestra vida de fe, vivir la fe en grupo, en comunidad con los demás? Sí, claro que sí, como usted lo menciona, la unión hace la fuerza. Y sin duda alguna es, como dice la palabra de Dios, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y tan fácil y sencillo que en tu familia, en tu casa, somos más de 2 personas. Podemos comenzar en nuestros hogares, en mi caso, con mis hijos, con mi esposo. Y déjelo mencionar que hasta ahora no tenía un propósito de Cuaresma. Y de hoy en adelante, ese va a ser mi propósito. Me voy a reunir en mi familia a orar de ahora en adelante, ya que nos dice usted la importancia de la oración en grupo y Dios quiere que nos salvemos en grupo. Así es. Entonces vamos a poner en práctica este segundo propósito para corregir este error que tienen muchos hermanos católicos. La fe se tiene que vivir en grupo, en comunidad. Quiero agregar por último, Lilia, que a veces en la iglesia, en las parroquias, un hermano católico o algunos van a un grupo, en el grupo ven de repente mal testimonio, malos ejemplos, somos humanos y donde quiera los hay, y eso hace que dejen el grupo y a veces se alejen ya de la iglesia, de la celebración comunitaria. Eso es un error. Si el grupo donde tú estás conociendo tu fe, estás creciendo tu fe, ya no te ayuda, ya no te motiva, entonces intégrate a otro grupo. Por eso en la iglesia hay una riqueza de grupos, de comunidades. Y si tú en el que estás ya no te ayuda, ya no te motiva a crecer en tu fe, a dar mejor testimonio, pues bendito sea Dios, Lilia, que tenemos varios grupos, varias comunidades, varios estilos de vivir la fe en la iglesia, en las parroquias, y integrarnos en otro grupo. Es totalmente válido y es lo mejor. Entramos al tercer error, padre, que debemos corregir los católicos. La mayoría de los católicos no leen, no conocen, ni viven, ni predican la Biblia. Nosotros estamos participando, gracias al padre Javier, en un taller bíblico que está muy interesante. Lo seguimos invitando los jueves a las 8 de la noche en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan.
Y el lema del grupo es: si permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. De San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos 31, 32. Y están muy interesantes los temas. Estamos aprendiendo mucho, cada día es algo nuevo que aprender. Así es, Lilia. La mayoría de los católicos, lo volvemos a decir porque ya lo hemos dicho en ocasiones pasadas, pero acuérdense que la insistencia puede lograr objetivos. La mayoría de los católicos, lamentablemente, Lilia, no leen, no conocen y por lo mismo no viven ni predican la palabra de Dios en la Biblia. Ya nos leías tú ese texto de Jesús que vale la pena recalcar y sobre todo meditar con el corazón para responderle a Dios con nuestros hechos. Jesús dice, si permanecen fieles a mi palabra, es como una condición, Lilia, si permanecen fieles a mi palabra, se refiere a la palabra suya en la Biblia, en la revelación de Dios. Si permanecen fieles a mi palabra, entonces, quiere decir, Lilia, que si no permanecemos fieles a su palabra, no hay esto. Entonces, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son, pues, los verdaderos discípulos de Jesús? Jesús, Lilia, no entra en religiones. No habla de religiones, no habla de cargos, no habla de puestos, no habla de medallas, no habla más que de aquellos que permanecen fieles a su palabra, de aquellos que se esfuerzan en vivir la palabra de Dios en la Escritura. Esos, y solo esos, dice Jesús, serán verdaderamente sus discípulos. Y pueden estar en cualquier religión, en cualquier iglesia, pero si son fieles a la palabra, sobre todo en el testimonio de vida, en los hechos, no vamos a entrar a las cuestiones doctrinales, porque ya hemos dicho que el lenguaje de Dios son los hechos, pero sobre todo, si nos esforzamos en vivir la palabra de Dios, entonces seremos de los discípulos de Jesús. Y dice Lilia, que esos que permanezcan fieles a la palabra conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjate, Lilia, que conforme uno conoce la palabra de Dios, de veras se va liberando de muchas cosas, de muchas ideas, de muchas prácticas que antes uno consideraba como indispensables, como necesarias para poder ser un buen cristiano católico. Yo te voy a contar y les voy a contar un testimonio breve de mis inicios en la vida cristiana. Recién convertido a Jesús, a mis 16 años, yo empecé a llenar mi cuarto, el cuarto de mi casa, con muchas imágenes de santos. Fue la religiosidad que yo aprendí de mis papás en casa, las imágenes de santos. Y la Biblia no reprocha las imágenes de santos, pero tampoco dice que tengas que llenar tu cuarto de imágenes de santos. Sencillamente los santos son aquellos hombres y mujeres de Dios que supieron esforzarse, convertirse a Cristo y renovar su vida para agradarle. Pero yo entendía, como lo aprendí en mi casa y en mi pueblo, que la religiosidad era tener muchas imágenes de santos y que el que tenía eso o les rezaba ya era un buen católico, cosa que no es verdad. Ahora he comprendido, gracias a la palabra de Dios, que los santos son para conocer sus vidas, seguir sus ejemplos. La Biblia nos habla de tantos santos, Abraham, Moisés, Pablo, Pedro, tantos santos que encontramos en la Biblia, pero son para que sigamos el ejemplo que nos dan, para que veamos cómo ellos, Lilia, se esforzaron en cambiar sus vidas y en hacer la voluntad de Dios, en vivir desde esa conversión agradando a Dios. Y en realidad para eso son los santos. Ahora, Lilia, quiero decirte que cuando conmigo vienen personas a bendecir imágenes de santos, medallas y todo tipo de imagen, siempre les digo, no olvide que la mejor imagen que tenemos es la de nuestro prójimo,
porque el prójimo es la imagen de Dios viva. Y acuérdese lo que dice Jesús, que todo lo que hagamos al prójimo es como a Él se lo hiciéramos. Entonces, les digo, voy a bendecirle las imágenes de santos, pero dos cosas. No olvide que la mejor imagen que tenemos de Dios es el prójimo, y que tenemos que tratar al prójimo como si a Dios mismo tratáramos. Mateo capítulo 25. Y la segunda cosa que les digo es, no olvide que estos santos representados en su imagen son un ejemplo para seguir y que tenemos que aprender de ellos cómo agradar a Dios con nuestras vidas. ¿Te parece, Lilia? Sin duda alguna, dar un testimonio de vida de un católico realmente convertido y convencido. Así es, convertido y convencido. Entonces, hermanos católicos, corrijamos este error y pongámonos a leer más la palabra de Dios, empezando por el Nuevo Testamento, los Evangelios, a conocer más la Biblia. Asiste a los talleres bíblicos o estudio bíblico que te ofrezca tu parroquia y a tratar de vivir desde luego la palabra de Dios y compartirla con los demás. El cuarto error que debemos corregir los católicos: muchos católicos viven una religiosidad popular desviada y sin compromiso, puras costumbres. ¿Qué nos puede decir usted, padre, acerca de tantas personas que somos muy devotos de cargar imágenes a los lugares que vayamos, prender veladoras a cada santito o ir en peregrinaciones muy largas? Todo esto que mencionas, Lilia, forma parte de la religiosidad popular de nuestro pueblo. El Papa Francisco nos ha dicho de la gran riqueza que existe en esa religiosidad popular. Los documentos de la Iglesia, el documento de Puebla aquí en América Latina, habla mucho de la riqueza de la religiosidad popular. Pero, Lilia, la riqueza de esa religiosidad popular de nuestro pueblo consiste en el fruto que nos tiene que dejar. Y el fruto tiene que ser un fruto de cambio en la vida, de más conversión a Dios y de más conversión hacia nuestro prójimo, amándole más como imagen de Dios que es. Pero una religiosidad, Lilia, como mencionabas, gente que le guste mucho tener medallas, prender veladoras a los santos, hacer mandas, prometer tantas cosas en su religiosidad, rezar novenas, todo eso que forma parte de la religiosidad. Si todo eso que hace la gente, Lilia, no le motiva, no le hace cambiar en su vida, ser mejor esposo, mejor esposa, mejor padre de familia, mejor hermano, mejor vecino, mejor amigo, mejor cristiano, ¿de qué le sirve? ¿Dónde está la riqueza de esa religiosidad? ¿Dónde está el fruto de esa religiosidad? Si no le sirve para integrarse más a su parroquia, para participar más en su comunidad parroquial, para unirse a toda iniciativa y proyecto de mejora, de cambio en la vida. En la palabra de Dios, Lilia, Jesús nos enseña esto que estamos diciendo. La religiosidad y la fe nos tienen que servir para un cambio en nuestras vidas hacia el prójimo y en nuestra relación con Dios. Léenos, Lilia, lo que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 15, verso 8 y 9. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto porque enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Fíjense qué claro y directo es Jesús. Dice que el pueblo le puede honrar a Dios con los labios, como decimos nosotros, de labios para afuera, pero tener el corazón lejos de Dios, Lilia. Y Jesús nos advierte, en vano me dan culto, es decir, a Él no le va a agradar el culto que le demos. Dice, porque enseñan doctrinas que son preceptos humanos. De repente se nos meten, Lilia, algunas costumbres religiosas que son preceptos humanos, que a veces incluso ni la iglesia aprueba o conoce. A mucha gente, más en otros lugares, se le da por inventar cosas y meterlas ya dentro de la religiosidad, estos preceptos humanos que dice Jesús, pero que en su momento se tienen que discernir, que pensar. ¿Me dices ya? El pueblo judío
era muy amante también de la religiosidad popular. Jesús lo vio, lo conoció, pero Jesús les advirtió, y también a nosotros, que esa religiosidad, si no nos lleva a un cambio de vida hacia el prójimo y hacia Dios, no le agradan a Él. Léenos, Lilia, lo que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 15, verso 8 o 9, sobre las prácticas de mucha religiosidad popular. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto porque enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Ahí está muy clara la enseñanza de Jesús. Lo que Él quiere es que le amemos de corazón y que le amemos, Lilia, con la vida, con los hechos. Si no hay eso, en vano le ofrecemos culto, en vano le honramos con labios, en vano tanta religiosidad o prácticas religiosas si no nos llevan a un cambio en nuestra vida. El quinto error que debemos corregir: muchos católicos no aceptan cambios ni renovación en la iglesia. Y en este tiempo, Padre, estamos viendo un papa que está renovando totalmente la iglesia. Tiene cambios muy buenos para la iglesia, para todos nosotros, pero aún así mucha gente no lo está aceptando, incluso dentro de la iglesia. Tiene enemigos. Pero volvamos a lo mismo, no dejémonos que nuestra iglesia se haga monótona. Podemos ser diferentes, ¿sí? Claro, así es. La iglesia va a ser como tú y yo, como nosotros, Lilia, queramos que sea, porque nosotros somos la iglesia. Y el Papa Francisco, pero ya antes y desde el principio, la palabra de Dios, nos invitan siempre a vivir renovándonos continuamente. El Papa Francisco, como decías, Lilia, ha repetido muchas veces, no solo con sus palabras, sus gestos, sus actitudes, ojalá lo estemos mirando ahora que está en México, en nuestro país. Todo en él es una invitación a cambiar, a renovarnos. Y como bien dices, Lilia, esto también le trae problemas. ¿Por qué? Porque aún dentro de la iglesia hay mucha gente que no quiere cambios. Hay obispos que no quieren cambios. Hay curas y sacerdotes que no quieren cambios. Hay laicos que no quieren cambios. Quizá porque el cambio podría traer alteraciones en la posición que se tiene, en los privilegios que se tienen. Quizá porque el cambio nos obligaría a renunciar a cosas, a títulos, a formas de ser, como el Papa Francisco dice, quiero una iglesia pobre y para los pobres. Imagínate muchos curas allá en el Vaticano y donde quiera que solamente pueden vivir en los privilegios, en la riqueza, oyen a un Papa hablar de pobreza para los pobres, claro que no les va a gustar. Muchos que ven la autoridad como poder, como para mandar solo a los demás, para tener sumiso a todo mundo, y de repente oyen al Papa decir que todo el pueblo de Dios debe hablar. A los obispos les dice en su exhortación que escuchen a todos, no solo a los que les acarician el oído. Este Papa de veras es un hombre de Dios que nos está invitando a renovarnos. La iglesia se tiene que renovar siempre. Lo ha dicho el concilio, lo ha dicho la iglesia, pero este Papa Francisco no solamente lo sigue diciendo y diciendo, sino viviendo. Y esto es lo más hermoso. La palabra de Dios, Lilia, dice en Mateo capítulo 9, verso 17, el vino nuevo necesita vasijas nuevas para conservarse. Jesús ha venido a renovarnos, a renovar la iglesia. Él quiere un pueblo que se esté renovando continuamente. El Apocalipsis en el capítulo 21, verso 5 dice, he aquí que yo hago un mundo nuevo. Otra versión de la Biblia dice, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Lilia, definitivamente nuestra actitud como cristianos católicos debe estar siempre por buscar la renovación desde la palabra de Dios. Desde ahora el ejemplo del Papa Francisco, necesitamos tener una iglesia que se renueve, como tú decías muy bien hace un momento, que no sea monótona, para que podamos volver a ser atractivos. El Papa dice que el convencimiento en la gente para que quiera la iglesia
debe ser por atracción, que la evangelización debe ser por atracción, es decir, que quienes miran a la iglesia, quienes ven a la iglesia, a los grupos parroquiales, a nosotros como católicos, les debe atraer la fe que vivimos, les debe atraer el testimonio que nos esforzamos en dar, les debe atraer nuestro estilo de vida. Por atracción, dice el Papa Francisco. Así que, hermanos católicos, cuando haya cambios en nuestra iglesia, y los va a seguir habiendo, como los que está impulsando el Papa Francisco, como los que pueden impulsar los sacerdotes de tu parroquia, el obispo de tu diócesis, cuando haya cambios en la iglesia, porque los tiene que seguir habiendo, unámonos a esos cambios. Tenemos que esforzarnos todos en renovar la iglesia, laicos, sacerdotes, obispos, el Papa ya lo tenemos seguro, pero seamos gente, Lilia, que quiera cambios para mejorar. Eso, hay que recalcarlo. Cambios para mejorar. Siempre habrá algo que cambiar, algo que renovar en la iglesia, en nuestra vida, en nuestra comunidad, y tenemos que luchar por una iglesia que continuamente se renueva. Ese es un error que tenemos que corregir los católicos. Y el último de los que estamos meditando. Sin duda alguna tenemos que tener nuestra mente y nuestro corazón abiertos. Muchas gracias por habernos acompañado y quiero recordarle una frase muy bonita. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Así es. ¿Y nuestro siguiente programa? Sí, no se pierdan el siguiente programa que tratará sobre el sacramento de la confesión, que lo pidió de Lulú Martínez, gracias por tu sugerencia. Y así todos ustedes, amigos, ¿de qué tema quieren que hablemos? Incluso, Lilia, nos pueden hacer preguntas sobre alguna duda en su vida de fe, sobre algún problema. Y por qué no aquí, al iniciar el programa, les damos respuesta. Queremos tener comunicación con todos ustedes. Los esperamos, pues, en nuestro siguiente programa. Y recuerden nuestro propósito, Católicos despiertos. La iglesia siempre se tiene que reformar, si no, se queda atrás. Papa Francisco, julio 2013.